Queridos hermanos, un saludo, mi nombre es O'Brien Zambrano. En esta oportunidad compartiremos sobre el tema de las normas y el derecho litúrgico dentro de la formación para el diaconado permanente. Espero que todos se encuentren muy bien. En primer lugar, vamos a situarnos en el contexto de este tema, qué significa, hacia dónde se dirige, qué es lo que sucede con respecto a las normas y el derecho litúrgico, y tenemos que ubicarnos y situarnos en el prácticamente en el posconcilio Vaticano II. Allí, después de la ordenanza de la reforma litúrgica, recordemos que esto es en beneficio de todo el pueblo de Dios. Ciertamente, antes de la reforma litúrgica y precisamente antes del concilio, la liturgia se llevaba y se concebía de manera rigurosa, estructural, lineal, pero que en ciertos momentos, no serían todos, pero en ciertos momentos carecía de, podríamos decirlo como de calor, de sentimiento o de empatía tal vez con el pueblo de Dios. Con respecto a la reforma litúrgica, pues lo que se quiere es que haya más participación del pueblo de Dios, de modo que el único protagonista no sea el sacerdote. Con con la reforma litúrgica no se da a entender que la liturgia antes del concilio era vacía o carecía de sentido o, o no era la que tenía que ser, ¿no? Era, creo que, parte de su momento. Lo que pasa es que, pues, con el correr de los años y pues también con un sentido solamente eh, ritual, pues se iba perdiendo la, la verdadera esencia del hecho litúrgico y del hecho de la acción pastoral litúrgica. Entonces, el Concilio Vaticano II, ¿qué sucedió con él? Propone, exige, manda una reforma litúrgica y ordena de manera que eh, sea más asequible a todo el pueblo de Dios y repito, no sea solamente a los sacerdotes y que ellos sean los únicos protagonistas. Entonces, el magisterio de la Iglesia, el Espíritu Santo, ha proporcionado, ha movido el corazón de los padres conciliares para este proyecto, para esta meta, que en el fondo pues sería el inicio de un camino de vida litúrgica para todo el pueblo de Dios cristiano católico. Eh, Ciertamente, antes del concilio habían algunos abusos, habían algunas referencias un poco solamente litúrgicas, rituales, ¿no? Eh, Tal vez no había creatividad, tal vez no habían algunos aspectos que actualmente estamos viendo y que a lo largo del desarrollo del tema veremos cuáles son eh, ese tipo de consecuencias. Pero además de ver este tipo de cosas, de aspectos, antes del concilio, después del concilio, con la reforma litúrgica y posterior a ella, es decir, viviéndola, pues también hay algunos abusos y algunas cosas pues que no están del todo correctas. De hecho, eh, nos dice eh, la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice, en especial el liturgista Cesare Giraudo, las siguientes palabras: si antes había fijación, es decir, antes de la reforma litúrgica había fijación, esclerosis y naturalidad que hacían la liturgia de entonces una liturgia de hierro, hoy hay naturalidad y espontaneísmo, sin duda sinceros, pero a menudo sobreentendidas, malentendidas,
que hacen, o al menos corren en riesgo de hacer, de la liturgia una liturgia de caucho, resbaladiza, escurridiza, jabonosa, que a veces se expresa en una ostentosa liberación de toda normativa estricta. Esta espontaneidad mal entendida, que se identifica de hecho con la improvisación, la facilonería, la superficialidad, el permisivismo, es el nuevo criterio que fascina a innumerables agentes pastorales, sacerdotes y laicos. No es un secreto para todos que actualmente podemos estar corriendo ese riesgo, y como lo dice el liturgista Guiraudo, pues vivimos en este momento una especie de ostentación, como él más o menos lo dice, liberadora de la liturgia, donde adaptamos todo, o gran parte del todo, a, a las necesidades tal vez llamadas pastorales, ¿no? O algunas circunstancias que se corre el riesgo de llamar las necesidades pastorales. La idea de esto es que la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, que en el fondo de esas notas de la Iglesia permanece la unidad. La idea es que la Iglesia permanezca unida, no solamente en cuanto a la palabra de Dios y los sacramentos, sino también en el modo de celebrar los sacramentos, en especial, por ejemplo, el de la Eucaristía, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto. En primer lugar, derecho litúrgico o legislación litúrgica. No existe una amplia diferencia entre las dos expresiones. De hecho, derecho litúrgico, en cuanto a este, para fines de estudio nos referimos exclusivamente a la Iglesia latina. La expresión derecho litúrgico se refiere a la normativa que regula los derechos y deberes de los fieles laicos, consagrados y pastores en las celebraciones cultuales de la Iglesia. Tiene como característica encontrarse con las fuentes, códigos y legislaciones y fuentes litúrgicas y sus respectivas legislaciones complementarias. El derecho litúrgico. Entonces, tenemos 6 aspectos. El primero es derecho litúrgico, el derecho a la liturgia. Los fieles tienen derecho a recibir por parte de sus pastores los bienes espirituales de la Iglesia. Entre esos está la acción litúrgica. El derecho litúrgico, como las normas sobre la liturgia. También tenemos el tercer aspecto, que es la liturgia es considerada ciencia litúrgica, o el derecho litúrgico es ciencia litúrgica. ¿Cuáles son las fuentes del derecho litúrgico? Además de estas fuentes, también tenemos unas fuentes cognoscitivas del derecho litúrgico y las adaptaciones del derecho litúrgico o de la liturgia a las diversas circunstancias de la Iglesia. El derecho litúrgico. A partir de la famosa afirmación de San Pío X sobre la participación activa de los fieles en los sagrados misterios y en la oración pública y solemne de la Iglesia como la fuente primera e indispensable del verdadero espíritu cristiano, esto nos lo dice el Papa Pío X en el motu propio Tra le sollicitudini. Los documentos pontificios fueron reiterando el concepto y alentando la práctica de la participación. Así, Pío XI, en la Constitución Apostólica Divini Cultus de 1928, como Pío XII en la encíclica Mediator Dei de 1947. El Concilio Vaticano II realiza un aporte decisivo en el artículo 14 de la Constitución Sacrosanctum Concilium de 1963,
no solamente por ubicar la participación como idea conductora de la renovación litúrgica, sino al dar sus fundamentos teológicos. La participación activa de los fieles en la liturgia es una exigencia de la naturaleza eclesial y un derecho y un deber de los bautizados. La participación de los fieles se ha tenido muy en cuenta en todos los rituales después del concilio y en el mismo Código de Derecho Canónico, y además de tener algunas aplicaciones particulares. Los fieles tienen derecho a recibirlos de los pastores, de los pastores sagrados, la ayuda de los bienes espirituales de la Iglesia, principalmente la palabra de Dios y los sacramentos. Esto nos lo dice el canon 213. El derecho objetivo es la expresión cabal del realismo jurídico, expresada en la siguiente frase: Ius dictum est quia est justum. Es decir, se dice de derecho porque es lo justo. El derecho existe en las personas, no en las leyes propias, por así decirlo. El derecho relaciona a las personas, no es un acreedor y el otro que sea deudor. Por eso el derecho supone tanto alteridad como obligatoriedad. A cada uno se le debe lo suyo. Lo suyo de alguien es lo que está ordenado a él. Lo justo es algo adecuado a otro conforme a cierto modo de igualdad. De manera que el derecho de todo fiel cristiano, de todo bautizado, para participar activamente en la vida litúrgica de la Iglesia es un derecho que le compete a todo fiel, a todo cristiano bautizado. ¿Por qué? Por la misma condición de hijo de Dios. Ciertamente que esté en comunión con la Iglesia. El derecho litúrgico, como las normas sobre la liturgia. ¿En qué consiste eso? El derecho litúrgico o legislación litúrgica es el conjunto de las normas o disposiciones legítimas relativas al ordenamiento de la liturgia. El adjetivo litúrgico, entonces, indica el tema o el área de la vida de la Iglesia que dicho derecho regula, como cuando se habla de derecho procesal o matrimonial o penal. En este caso es derecho litúrgico. Entonces, el derecho litúrgico se trata, o cuál es el tema del derecho litúrgico, de la vida litúrgica de la Iglesia. La necesidad del derecho litúrgico ciertamente es obvia. Se trata de garantizar la verdad, la objetividad, el carácter público y oficial de una actividad esencial de la Iglesia que tiene por objeto poner al hombre en comunión con Dios. Para cualquier religión, nada más importante que el culto como momento esencial de unión con la divinidad. Ahora, ¿puede llamarse esto que estamos hablando ciencia litúrgica? Ya que existe el derecho litúrgico, surge la duda a quién le corresponde su estudio, o al canonista o al liturgista. Entonces, en primer lugar, el canonista no puede ignorarlo ni relegarlo por la abundancia de los motivos que se encuentran en el Código de Derecho Canónico, en su mayor parte en el libro cuarto. Los cánones litúrgicos son necesarios pero insuficientes, puesto que deben ser entendidas e interpretadas desde una perspectiva teológica y litúrgica. A lo largo de la historia, las reglas disciplinarias han tenido varios nombres, como por ejemplo, ius sacrum, ius pontificium, ius decretalium, ius ecclesiasticum. Por otro lado, el liturgista no puede prescindir de la parte jurídica.
Sacrosanctum Concilium 16 ha indicado que la liturgia sea enseñada no solo desde el aspecto ritual, sino bajo el aspecto teológico, histórico, con las dimensiones espirituales, pastorales y jurídicas. Como lo decía al principio de este encuentro, la vida litúrgica antes del concilio era hija de su tiempo y mejor dicho, asumiendo, entendiendo bajo la dirección del Espíritu Santo los signos de los tiempos, pues se vio la necesidad de realizar una reforma litúrgica. Es claro entonces que tanto la ciencia litúrgica cuanto la ciencia jurídica tienen un terreno común en el cual convergen el derecho litúrgico, aun cuando ambas tengan como objeto propio un campo mucho más dilatado que el litúrgico, en el caso de la canonística, o que el jurídico en el caso de la ciencia litúrgica. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes del derecho litúrgico? Tenemos 4 grandes fuentes. En primer lugar, el derecho divino. ¿Cómo? En la institución divina de los sacramentos, desde la relevancia del tema dogmático. En segundo lugar, la tradición, momento más importante de la transmisión, es una manifestación del sentido de fe de todo el pueblo de Dios. En tercer lugar, la tercera fuente del derecho es la costumbre. Dentro del derecho litúrgico, la consuetudo es una especial fuente constitutiva del derecho. ¿Pero de qué se trata la consuetudo? ¿En qué consiste? Esta consuetudo es la expresión de la norma jurídica a través de la conducta de los hombres integrados en la comunidad. De manera que la consuetudo forma parte también y crea propicio el encuentro de los hombres con respecto al derecho litúrgico por las costumbres que en él se manifiestan. La cuarta fuente del derecho litúrgico es la autoridad de la Iglesia. El concilio trata de descentralizar la autoridad tridentina que reservaba exclusivamente a la Santa Sede Apostólica todo poder en materia litúrgica. Por ello, a nivel universal, el concilio ecuménico, la Sede Apostólica, el Papa o un dicasterio idóneo, como por ejemplo la Congregación para el Culto Divino, la Disciplina de los Sacramentos, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y la Congregación para las Iglesias Orientales, son digámoslo así, la autoridad de la Iglesia que se encarga o en el cual se encuentra la fuente el derecho litúrgico. Esto a nivel universal, pero a nivel particular, el obispo diocesano y las conferencias episcopales. Sacrosanctum Concilio número 22 dice: nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Esto con el fin de reprobar la indisciplina litúrgica. Fuentes cognoscitivas del derecho litúrgico. Dentro de estas fuentes también tenemos 4 aspectos. En primer lugar, los libros litúrgicos. Los libros litúrgicos son la fuente principal del derecho litúrgico vigente. Se lee, se canta, se proclama y también hay una frase encontrada en los libros litúrgicos que dice así: is vel similibus verbis, que significa o bien algunas palabras semejantes o similares. Mediante estas palabras se pueden expresar algunas palabras semejantes a las escritas anteriormente en los libros litúrgicos.
Sin embargo, fuera de esto, los textos son obligatorios. No es que seamos rigoristas, no es que la iglesia sea rigorista, pero sí la iglesia es exigente. La iglesia, por algo, guiada por el Espíritu Santo, tiene estos libros litúrgicos y no lo tiene, o la vida activa de la iglesia no es solamente bajo inspiración de todo cristiano, ¿no? Sino que la vida cristiana litúrgica de la iglesia también está plasmada en los libros para mayor eficacia de la vida de oración, de la comunicación del cristiano con Dios. Por eso, todos los textos de los libros litúrgicos son obligatorios, a no ser que exista o que nos encontremos con esta frase, is vel similibus verbis, o en algunos casos simplemente dice o bien. Por ejemplo, hay una oración o un escrito dentro del libro litúrgico, bien sea cualquiera de los que usamos en los sacramentos. Entonces dice, el, el libro litúrgico tiene el tema, es decir, las palabras correspondientes al momento y al acto, y luego dice o bien algunas palabras similares, ¿no? O simplemente dice o bien. En segundo lugar, tenemos las rúbricas. Son las normas que indican el uso que ha de hacerse de los textos litúrgicos o las acciones que han de desarrollarse. Estas son conocidas como rúbricas. De hecho, hay una frase, hay una expresión que dice, hay que leer la letra roja si se quiere entender la letra negra. Dentro de nuestros libros litúrgicos tenemos dos colores de fuente, dos colores de escritura, negro y rojo. Hay que tener en cuenta también la escritura roja, que ciertamente es un poquito más pequeña, pero que nos indica, nos explica lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo y nos coloca en el contexto. También están las instituciones generales o con otro nombre, rúbricas generales o prenotandas. Son normas litúrgicas en un sentido amplio. Sin embargo, no hay que olvidar que los textos litúrgicos tienen un género literario que va más allá de la normatividad. Los textos litúrgicos ciertamente tienen como lo hemos escuchado, tienen un género literario que sobrepasa las barreras de la normatividad y legislación, no porque las supera o porque esté encima de ellas, sino porque va en un sentido trascendental, en un sentido hacia Dios. También tenemos otros documentos jurídico-litúrgicos. ¿Cuáles son estos? Bien sea las constituciones, encíclicas, mutuo propio, papales por supuesto, instrucciones, decretos generales y particulares, directorios, como por ejemplo las congregaciones romanas, conferencias episcopales y las directrices de los obispos. También tenemos la adaptación a las culturas en las iglesias jóvenes. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicó el 25 de enero de 1994 una instrucción sobre la liturgia romana y la inculturación, cuyo título indica Cuarta instrucción para la ejecución de la recta ordenación de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, sobre los artículos 37 al 40. En estos artículos del concilio afirman la legitimidad de la adaptación de la liturgia a las diversas culturas humanas, estableciendo normas y límites que habrán de ajustarse para lograrse una verdadera adaptación. Ahora bien,
En cuanto a la adaptación a las culturas en las iglesias jóvenes, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 37 del concilio? La iglesia no pretende imponer una rígida uniformidad en aquello que no afecta a la fe o al bien de toda la comunidad, ni siquiera en la liturgia. Por el contrario, respeta y promueve el genio y las cualidades peculiares de las distintas razas y pueblos. Estudia con simpatía y, si puede, conserva íntegro lo que en las costumbres de los pueblos encuentra que no esté indisolublemente vinculado a supersticiones y errores, y aún a veces lo acepta en la misma liturgia, con tal que se pueda armonizar con su verdadero espíritu y auténtico espíritu. Ahora surge la pregunta, ¿o es inculturación o es adaptación? En cuanto al vocabulario, adaptación hace pensar en modificaciones puntuales y un tanto externas, mientras que inculturación implica un doble movimiento, es decir, el adentrarse, ¿no? Sin embargo, la correcta doctrina la da la encíclica Redemptores Missio, número 52. El proceso de inserción de la Iglesia en las culturas de los pueblos requiere un largo tiempo, un proceso profundo y global, un proceso difícil, un camino lento. Se puede asumir valores religiosos preexistentes evangelizándolos, pero ciertamente hay que ser, hay que tener mucha delicadeza con este aspecto. Ahora, se necesita de un discernimiento delicado para lograr lo que hemos acabado de mencionar. Esta tarea requiere, ante todo, discernimiento, puesto que la adaptación a las culturas exige también una conversión de corazón y, si es necesario, rupturas, aunque sean ancestrales, incompatibles con la fe católica. Es decir, aquello que no es compatible con la fe católica, aunque sean de tiempos ancestrales, es necesaria la ruptura con esas creencias porque no permitirá que la verdadera fe, la fe católica, surja, nazca. Para esto se requiere de una verdadera formación y una seria formación teológica, histórica y cultural, además de un sano juicio para discernir lo que es necesario y lo que es útil, o incluso peligroso para la fe. Las culturas deben ser respetadas, pero al mismo tiempo purificadas y santificadas. La Iglesia no va en contraposición o en detrimento de la vida religiosa de los pueblos. Todo lo contrario. Sin cultura, o inculturiza la religiosidad de los pueblos para perfeccionarla y purificarla y que puedan acceder a la verdadera fe. Las culturas son realidades humanas y por consiguiente sometidas también al peso del pecado. El ejemplo de los judíos que se convierten deben reconocer la plenitud y la superación de la antigua alianza, ¿no? El ejemplo no es quizás precisamente el mejor, pues dado que la cultura del Antiguo Testamento es una etapa del plan salvífico de Dios. Vale quizás el sentimiento de ruptura que deben experimentar con respecto a los preceptos ceremoniales. Los cristianos que vienen del paganismo tienen que también renunciar a la idolatría y tienen que aceptar la historia sagrada, es decir, los libros bíblicos y las instituciones cristianas. En el rito romano se debe mantener la unidad substancial del rito romano. No se pretende hacer distintos ritos, sino que las adaptaciones sean del rito romano, es decir, sean parte del rito romano. Hay que defender con integridad, identidad y correcta intensidad el rito romano.
esto hay que repetirlo, hay que defender con integridad, identidad y correcta intensidad el rito romano. Las iglesias particulares tienen algunas formas propias, pero forman parte de la iglesia romana que le dio su origen. En las iglesias particulares puede existir el valor de la diversidad. Ciertamente puede existir con algunos elementos, pero respetando la unidad del rito, la unidad de la iglesia y la integridad de la fe transmitida. Recordemos que una de las notas de la iglesia es que es una, y hay que mantener, defender con integridad, identidad y correcta intensidad el rito romano. Y esta palabra intensidad no debe ser malentendida con, con tal vez un sentido de cansancio, de insistir y de cansar, no, sino más bien entendida desde el aspecto de la insistencia en el hecho de la verdadera fe. Ahora hay que tener en cuenta algunas situaciones. Por ejemplo, son distintas las situaciones de cada país, de cada región, con respecto a la iglesia. No todo el pueblo, no todo el mundo actualmente, es decir, no existe la totalidad de los seres humanos que sean católicos. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que hay países de tradición no cristiana. Además, hay países de antigua tradición cristiana occidental. También existe una cultura plenaria y existe también países de pluralismo cultural y lingüístico. Para lograr esto es necesaria una tarea comunitaria. La inculturación no queda como acción o iniciativa pastoral y personal de los celebrantes o iniciativa colectiva de la asamblea. Las adaptaciones dependen únicamente de la autoridad de la iglesia, claro que sí, pero es tarea de las conferencias evaluar los rasgos a cada caso en particular. Redemptoris Missio dice en el número 54, la inculturación debe implicar a todo el pueblo de Dios, no solo a algunos expertos, ya que se sabe que el pueblo reflexiona sobre el genuino sentido de la fe que nunca conviene perder de vista. Esta inculturación no forzada, expresión de la idea comunitaria, debe madurar en el seno de la comunidad y no ser fruto exclusivo de investigaciones eruditas. Esto no lo dice Redemptoris Missio. Es decir, el pueblo de Dios también reflexiona sobre lo que cree, sobre lo que vive. Por lo tanto, esta inculturación no debe ser forzada, sino más bien hay que buscar la manera de que vaya entrando en la vida de la comunidad, poco a poco, como lo decíamos anteriormente, con tiempo, no es de la noche a la mañana. En esta tarea comunitaria que nos compete a todos, tanto a la jerarquía, a todo el pueblo de Dios, debe existir para ello una maduración de la fe. La inculturación de la vida cristiana y de sus celebraciones litúrgicas solo podrá ser el fruto de una maduración progresiva de la fe. La primera medida de inculturación es la más notable, es la traducción de los textos litúrgicos a la lengua del pueblo. Aunque todos los pueblos, aun los más sencillos, tienen un lenguaje religioso capaz de expresar la oración, el lenguaje litúrgico tiene sus características propias. Está impregnado profundamente de la Biblia. Existen también unas adaptaciones litúrgicas en el concilio, especialmente en Sacrosanctum Concilium, en los números 38 y 39. Al revisar los libros litúrgicos, salvada la unidad substancial del rito romano, se admitirán variaciones y adaptaciones legítimas a los diversos grupos, regiones
pueblos, especialmente en las misiones, y se tendrá esto en cuenta oportunamente al establecer la estructura de los ritos y las rúbricas. Corresponderá a la competente autoridad eclesiástica territorial determinar estas adaptaciones dentro de los límites establecidos en las ediciones típicas de los libros litúrgicos, sobre todo en lo tocante a la administración de los sacramentos, a los sacramentales, procesiones, lengua litúrgica, música, arte sagrado, siempre de conformidad con las normas fundamentales contenidas en esta Constitución. En el caso de haber adaptaciones previstas, se sigue el siguiente procedimiento en cuanto a la preparación de los libros litúrgicos. En primer lugar, la decisión de la conferencia. En segundo lugar, el envío de las actas con 2 ejemplares completos del proyecto aprobado, insistencia en los motivos de los eventuales cambios y en la clara indicación de las novedades. Tercer lugar, la reconixio de la Santa Sede. Y en cuarto lugar, la promulgación y vacación de la ley. Recordemos que una ley es promulgada, pero también tiene una vacación, es decir, un tiempo en el cual existe para la adecuación y adaptación de la norma. Existen también algunas adaptaciones profundas, como lo indica Sacrosanctum Concilio 40. ¿Cuáles son? El procedimiento a seguir es el siguiente. En primer lugar, existe un examen previo. Primer examen de la conferencia, con las otras conferencias que podrían estar interesadas, o por vecindad o por homogeneidad cultural. Es decir, porque están como cerca, en una provincia, o porque, a pesar de la lejanía, también convergen en grandes aspectos culturales. Encomienda el estudio a la comisión. Consulta a los expertos en la cultura local sin excluir a los exponentes de las otras religiones. En segundo lugar, la presentación del proyecto a la Santa Sede. Este segundo examen de la conferencia, aquí se evalúa el proyecto, lo que se propone, los motivos, los criterios seguidos, los lugares, tiempos y grupos de experimentación. Existen también las actas de deliberación con los sufragios de la conferencia. Dentro de este segundo momento, la presentación del proyecto ante la Santa Sede. El tercer paso a seguir es la autorización de la experimentación. Ya una vez presentado el proyecto a la Santa Sede realiza un examen conjunto a la conferencia y da su autorización de la experimentación durante un tiempo limitado. Ahora bien, el cuarto momento es el periodo de la experimentación, que es la vigilancia de la conferencia con ayuda de la comisión. Para esto se requiere algunos límites de los lugares, algunos tiempos permitidos, que se informe sobre todo el carácter provisional y las limitaciones que existen, que se evite tanto la premura como los criterios excesivos. El quinto paso a seguir es la evaluación y remisión de la Santa Sede o a la Santa Sede. La conferencia evalúa, ¿ha sido útil con respecto a lo que se buscaba? Se pregunta eso, ¿ha sido útil con respecto a lo que se buscaba, a lo que hemos experimentado? ¿Hay que corregirlo? ¿Hay que abandonarlo? El resultado de esta evaluación, junto a la documentación relativa a la experimentación, se envía también a la Santa Sede, ese resultado. Y por último está el decreto de la Santa Sede. Es posible, mas no obligatorio. Este decreto puede venir, por supuesto, con posibles observaciones.
Las modificaciones pedidas son admitidas en el territorio, que depende de la conferencia episcopal. Y por último, eh, las disposiciones generales o disposiciones pastorales. ¿En qué consiste eso? En informar y preparar al clero y a los fieles. Se puede establecer un periodo de transición también, ¿no? Entonces, para adaptar, crear, promover una observancia litúrgica distinta a la actual o novedosa ante una inculturación del Evangelio, es necesario también unos ciertos procedimientos. No es solamente con el querer sentir del pueblo de Dios, sino que la Iglesia pues también es sabia y guiada por el Espíritu Santo, trata de discernir, de purificar todos los aspectos que apoyen o estén en detrimento de esta inculturación del Evangelio a los pueblos. Entonces, en un resumen, podríamos decir que la vida litúrgica de la Iglesia no son solamente palabras, no son solamente ritos, sino que es una unión de vida y es una unión también de, podríamos decirlo así, legislación orgánica, porque no se trata de hacer normas por hacer normas y decir no se hace esto o no se debe hacer aquello y ya, sino decir esto es para promover, esto es para acrecentar o esto es en pro de la salvación de todos los hombres. Recordemos, como lo veníamos diciendo desde el principio, que el Concilio Vaticano II ordena la modificación, la reforma litúrgica para la mayor participación del pueblo de Dios. Y la vida litúrgica de la Iglesia no es una vida litúrgica expresamente para la jerarquía de la Iglesia, los diáconos, presbíteros y obispos, sino para todo el pueblo de Dios, incluyendo por supuesto la jerarquía. Entonces todos podemos participar de la vida litúrgica de la Iglesia, todos tenemos derecho por nuestra condición de bautizados a la vida litúrgica de la Iglesia y por ello pues tenemos que procurar que sea correctamente ejecutada esa vida litúrgica de la Iglesia, no solamente por crear en estos momentos una adaptación tal vez sensible pero no correcta, porque en estos tiempos podemos correr el riesgo de adaptar algunas normativas o algunas cosas dentro de la liturgia con un fin tal vez llamado pastoral, pero que en el fondo oscurece el verdadero sentido de la norma litúrgica y el verdadero sentido de la vida litúrgica de la Iglesia. Entonces, queridos hermanos, estos fueron unas breves pinceladas de lo que respecta al tema de las normas y el derecho litúrgico de la Iglesia.